Esperemos que tengan hoy un día de bendición. Hoy estamos en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Ya sabes, pues bien hallado por la gracia de Dios. Y estamos iniciando un curso nuevo en todas las áreas, los políticos, los jueces, y nosotros comenzamos también ahora. Precisamente en el día de hoy se comienza el curso de discipulado anual que hace la Iglesia Cuerpo de Cristo para ir preparando obreros para capacitarlos para ser mejores siervos, ¿no? en el ministerio, ¿no? Hay mucho anhelo a veces de predicar el Evangelio, que está bien, ¿no? Pero que no es el llamado de Dios, ¿no? Pues sí que es llamado, pero no el principal. Pero no es el llamado. No es el llamado, Eso no. Es. Entonces, la gran comisión de Jesús era doble: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso sí, a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16. Pero también al despedirse dio otra gran comisión, que es realmente la continuidad de la evangelización, que es el hacer discípulos. Porque el hacer creyentes que crean por la evangelización, pues significa añadir a los sistemas religiosos prosélitos y pues personas rutinarias a los actos, diríamos, religiosos, ¿no? Como los cultos y el diezmo, la ofrenda, etcétera, ¿no? Y claro, Jesucristo no quiere creyentes. Ya tiene a todos los demonios, como dice la epístola de Santiago, que son creyentes y que tiemblan. Tan creyentes de Cristo son los demonios que tiemblan solo con oír su nombre. Y en cambio, pues los prosélitos, los cristianos de rito, de tradición y de confort, pues no tiemblan, están acomodados y se quieren justificar con actos religiosos. Y nadie podrá justificarse con ninguna religión. Ninguna religión justifica. Ninguna religión salva. Ninguna religión transforma al hombre en hijo de Dios. Solo Jesucristo, por la fe. El que en él cree les da potestad de ser hecho hijo de Dios, según el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y bueno, pues muchos son creyentes, pero no pasan de ahí. Uh-huh. Y no se dejan escoger. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que se dejan arrancar del mundo, arrancar de la familia. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham: sal de tu casa y de tu parentela y sígueme, sin decirle a dónde. Entonces, esos arrancados, esos consagrados, son los que el Señor forma como discípulos suyos, escuderos. Yo tengo, si Dios quiere, la inauguración hoy, como sabes, esta tarde, y el lema de la enseñanza es Caballeros del Rey. De la mesa redonda. No, de la mesa del cielo. Por eso. Los que comerán a la mesa de las bodas del Cordero, los que comen con el Señor todos los días en una comunión íntima. Caballeros, pues señores, reyes, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero para eso tienen que ser primero escuderos. Para llegar a ser caballeros y damas en la corte celestial eterna, pues tienen que ser primero escuderos, siervos y siervas, ¿no? Y consagrados, dedicados. Vamos, un escudero, sombra total del... Sí, el escudero es el que le llevaba las armas. Las limpiaba, le preparaba, le pertrechaba,
y le obedecía, y aprendía. Era un alumno del maestro de armas, ¿no? Que era el caballero. Discipulado tiene la misma raíz que disciplina. Claro. Claro, un discípulo es alguien que asume una disciplina para su vida. Yo a veces hay personas que dicen, oye, ¿estoy en disciplina? Yo espero que sí. Ya confunden disciplina con castigo, ¿no? Y disciplina tiene que ver con actitudes y maneras de ser y de hacer, ¿no? De haber aprendido en base pues eso, a negarse a algunas cosas y a potenciar otras. Eso es una disciplina, ¿no? Y hay un símil en la palabra que habla de los atletas que se preparan para correr una carrera o hacer cualquier deporte. Se tienen que preparar y tienen que entrenar, y todo eso conlleva una disciplina personal. Y dice, para conseguir una corona efímera, ¿no? Pero sin embargo el discipulado es para conseguir una corona de gloria, pero hace falta esa disciplina. No, las cosas no llegan, o el Señor no quiere que las cosas nos lleguen sin entrar por un proceso, ¿no? Sí, bueno, disciplina es diríamos, el método, o la enseñanza, o el manual para todas las áreas de la vida. Está la disciplina militar en este tema que estás hablando, y se llama así, disciplina militar. En los ejércitos más formados tienen una asignatura de disciplina militar, en la cual también pues está incluida el área de la exhortación, la corrección, la amonestación y hasta el castigo. Pero lo principal no es ese área punitiva. El castigo no es lo principal. Lo principal es esa exhortación, esa impulsión, esa enseñanza, esa formación militar. Eso es lo que hace que un soldado disciplinado pueda ganar en una batalla. Evitar que lo maten. Y además eso, sobrevivir. Por eso está la disciplina artística. Vamos, un violinista, menuda disciplina ha tenido que tener. Una bailarina, imagínate, desde niños. Disciplina con un sacrificio tremendo, que es uno de los factores principales de ser un buen discípulo. Esfuérzate, sé valiente. Sacrifícate. Y entonces y es triste que son pocos los escogidos, los que quieren ser discípulos. Claro. ¿Y qué les pasa a los creyentes que se tiran 20, 30, 40 años yendo a un culto y por lo tanto escuchan quizá 1 o 2 predicaciones a la semana? ¿Qué es lo que oyen? Que Dios les llama. Es curioso, si analizamos las Escrituras, están llenas todas de imperativos y concluyen en el llamado a servirle, a honrarle. Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Un padre tenía 2 hijos. ¿Quién fue el buen hijo? El que dijo, no voy a trabajar a la viña del padre, pero arrepentido va. El otro dijo, sí voy, sí. El religioso sentimental, estilo Pedro, yo moriré contigo, y luego no, etc. Entonces, todas las Escrituras concluyen en la formación de la familia santa de Dios. ¿Y cómo se puede concebir que alguien diga Padre nuestro, Padre, y sin embargo trabaje para el enemigo del Padre? ¿Qué es el enemigo? ¿El enemigo cuál es? El diablo y sus reinos, su mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que sirve al dinero no puede servir a Dios. Es curioso ver que hay personas que entienden, cuando se habla de discipulado, yo quiero aprender más de la palabra. Conocimiento. Está bien, ¿no? Todo eso es bueno, está bien. Es peligroso también, porque el conocimiento envanece, dice la propia palabra. Pero
el anhelo de conocer es bueno, en principio. El problema es la motivación. Uno quiere conocer para estar por encima de los demás y, sin embargo, el Señor, cuando agarra a los 12 principales discípulos que luego fueron apóstoles, pero tiene un colectivo hasta de 500 personas que están alrededor suyo, que son los que le despiden en el monte, y posiblemente tenía más discípulos aparte de ellos. Él lo que pretende es transformar las vidas de esas personas en base a un proceso, ¿no? No de enseñanza únicamente, ¿no? Claro, el problema es que como se estableció el dogma luterano de que la salvación es por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces púlpito, entonces logos, enseñanza, pues toda clase de seminarios y universidades de teología y de formaciones intelectuales bíblicas, en lugar de formar verdaderos hijos de Dios, personas mansas y humildes, y de formar corazones que aman a muerte como Cristo nos ha amado a muerte. Y este es el conflicto. Y claro, Lutero se enfadó con la epístola de Santiago y la declaró una epístola de paja, que no vale para nada. Sí, cuando no puedes quitar ni una tilde ni una jota. La despreció. ¿Por qué? Porque Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obras de amor está muerta. Está muerta. Así que, ¿cómo vas a decir que la salvación es solo por fe? La salvación es por una fide operandi, no sola fide. Sí, la fe que obra por el amor. Que obra, porque para Cristo Jesús, lo dice bien claro Pablo en los Gálatas, que para Cristo Jesús no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, no vale ni el cristianismo gentil ni la ortodoxia judía, sino no vale religión, sino la fe que opera, que actúa por amor, porque Dios es amor. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se intelectualizó el discurso y se forjaron ministros y ministros cabezones intelectuales del Evangelio. Y así el protestantismo no hacía obras de amor, de misericordia, porque no son necesarias. En cambio está la otra contrapartida. La Iglesia Católica, sí, queriendo justificar con sus obras pías, con sus obras de caridad, pues piensa que se pueden ganar el cielo. No. Es tremendo. La santificación por medio del trabajo. No. Solamente puede venir santificación por medio del Espíritu Santo. Es el que genera la santidad en nosotros. Por medio de la fe en Jesucristo y el lavamiento de la sangre de Cristo, un verdadero arrepentimiento y por lo tanto un aborrecimiento del mal. Y el peor mal del ser humano no está en el mundo ni en el diablo, está en su propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Y por lo tanto, cuídate de ti mismo, le dijo Pablo a su querido discípulo, y de la doctrina, porque en eso te va la vida o la muerte. O sea, cuida de ti mismo y de la doctrina. Y ahí está la doctrina, entonces, pues, de la intelectualidad del Evangelio. Y venga a nombrar, pues, obispos, pastores, y eso ha conducido a que haya una multiplicación de ministros pues de forma espeluznante, sin ninguna confirmación del Espíritu Santo. A tal punto que ahora ya muchos no quieren ser llamados pastores y exigen que se les llame profetas o apóstoles, ¿no? Se creen con derecho. Y entonces, pues es la titulitis, como siempre. Los que salen de las universidades tienen a lo mejor una titulitis mecánica, intelectual, pero no han aprendido las asignaturas principales, de las cuales la humildad es la principal madre de todas las virtudes. Y desde luego de ninguna manera han aprendido lo que es la fe y el amor.
la compasión, la misericordia, ni la justicia verdadera. Es curioso los currículos, ¿no? Ahora los políticos están limpiando sus currículos porque, oye, viste mucho poner... Y hay personas que dicen, no, a mí me llamó la atención un hermano que decía, yo soy doctor en divinidades. Doctor y doctrina vienen de la misma raíz y que quiere decir alguien que conoce. Dices, yo no necesito conocer divinidades, con conocer al único divino es y maestro único y perfecto, que es Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto tener comunión con Él y a Él considerarle como doctor. No os llaméis, muchos de vosotros, no os llaméis maestros para mayor condenación. Este es el problema. El afán de conocimiento es una ansiedad que produjo Satanás, la serpiente, en Eva, conocer. Este hermano, el día que me conoció, me dice, ¿tú eres pastor? Ordenado, sí. Le digo, sí. Pero qué problema ser pastor, porque eso es una responsabilidad por encima de, ¿no? Es decir, porque tienes que asumir tus responsabilidades personales y las de las personas que están bajo tu cuidado, ¿no? Es decir, pero no es algo para como hay esa cultura de los pastores son como unos seres especiales que hay que tenerles entre algodones y tratarles como si fueran superiores a los demás, ¿no? Dice, no, perdona, es una bendita labor que Dios ha puesto en las manos de algunos para desarrollar un ministerio sobre todo de gracia y de misericordia hacia las personas que se convierten, ¿no? Pero ir con el título por delante no va a ningún sitio. Y de hecho el que una persona tenga el título y no tenga el don, porque en Efesios dice que él mismo constituyó a unos, ¿no? Es decir, no es que viene por el título, sino que viene por la constitución de Dios, ¿no? Claro, ahí está la diferencia de que se constituyan ministros del rey y de su reino, porque eso es lo que significa ministro, pastores, lo que sea, evangelistas, maestros o apóstoles o profetas, o que se los constituya un sistema. Eso es lo que se llama el humanismo que sustituye a Cristo. Humanismo cristiano. Es levantar la Torre de Babel. Y los que gobiernan el sistema son los que escogen a los gobernantes. Estamos a ver, esto es un fraude contra Dios, igual que en la política, pues existe el mismo fraude que se llama prevaricación y cohecho. Y esto está funcionando en las religiones, o sea, de una manera impresionante. Porque ¿a quién nombran? Fíjate tú a qué punto que los papas empezaron a nombrar obispos pues a cuñados, a sobrinos, incluso a hijos no reconocidos, yo qué sé. Y bueno, pues imagínate qué consecuencia, ¿no? Esos obispos que después dirigían pues congregaciones, claro. Iglesias. Alguien que no es discípulo no puede discipular, porque si no tienes disciplina no puedes transmitir disciplina a otros, ¿no? El apóstol Pablo decía, se ponía él como ejemplo muchas veces, ¿no? Decir, sed imitadores de Cristo como yo lo soy. Fijaros, yo tendría el derecho, que el derecho en el pueblo de Dios no existe, no, porque es gracia, es por Pero gracia. como era romano y estaba muy empapado de lo que es la cuna de toda la legislación de la historia, porque ha venido del derecho romano y todavía estamos en Europa bajo el derecho romano en muchas áreas. Pues por eso, pero también como romano tenía el derecho y como experto y como diríamos eminencia intelectual. Pero él renuncia. Sin embargo, lo que dice que todo lo tiene por basura. Y renuncia a todos esos derechos. Dice, no, yo pudiendo hacer uso del derecho, no hago uso del derecho porque quiero ser un discípulo. Y por eso nunca pide nada para sí mismo. Nunca. Yo estoy queriendo aprender de Pablo porque soy muy paulino, ¿no? Me llama la atención
como lo repudian muchos lo repudian, ¿no? Y es por eso, porque Pablo es muy radical a muerte. En una consagración, pero vamos, con una firmeza y una fidelidad que no tira la toalla ni aunque Jesús no le quita el aguijón que le entregó. 3 veces Pablo clamó y clamó y le dijo: bástate mi gracia. No vas a merecer nada, vive por mis méritos. Es lo que está diciendo Cristo. Y vive humillado, porque menudo cabezón orgulloso has sido, fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, sabedor de... Circuncidado al 8º día, es decir, la creme de la creme. Conocedor de los clásicos de todo tipo y de varios idiomas, etc. Entonces, pues oye, Dios humilla para enaltecer. Luego no cabe duda de que el apóstol Pablo, pues Dios lo enaltece al punto de que le canta las 40 al apóstol Pedro, que parecía que era el Papa, que todavía sigue siendo considerado... Aunque entre los apóstoles no existía esa situación. Ninguna existía esa figura, pero parecía que era el sumum. Y Santiago, el hermano de Jesús... Es que Santiago tenía más autoridad que Pedro en Jerusalén. Era el obispo de Jerusalén. Claro. El hermano de Jesús, curiosamente. Y fue Pedro decapitado. se sujetaba a Santiago. Y Pedro, cuando se sujeta a la verdad, porque Pedro, con todo lo que se puede hablar de él, que él era muy explosivo, pero luego era humilde. El problema de Pedro es que era muy sentimental. Claro. Y entonces se dejaba convencer por decir, no quiero ofender a mi hermano. Pero hombre, la verdad puede ofender, pero la verdad no la puedes sustituir por sentimientos. Claro. Entonces podrás decirla con mansedumbre, con humildad, con amor, pero la verdad... Y es impresionante, la relación entre los apóstoles era de respeto mutuo. Cuando Pablo va a Jerusalén y le presentan las quejas que había contra él, y él responde, da respuestas que satisfacen al resto del colegio apostólico, le dan la mano y le dice... Y lo aceptan, que le rechazaban, le criticaban. Pero hay ese respeto mutuo. Tenían ese miedo de recibirle, porque claro, había sido perseguidor terrible de los judíos seguidores de Jesús. Pero solamente un discípulo, alguien humilde, es capaz de respetar a los demás. Si uno es soberbio, dice, no, yo tengo la razón. Digo, bueno, pues sí, quédate con ella. Sí, pero no puedes decir, tú tienes la razón, eso es lo que tú dices, pero la verdad es esta. Claro. O sea, lo que no puede uno es callar, consentir ante la declaración del orgullo, declaraciones hijas del orgullo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es indestructible. Claro, inapelable. Inapelable, indestructible y es dogmática, porque es para siempre. El mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Y esto es lo que no se puede tolerar en el humanismo, ni siquiera en el humanismo cristiano. Y bueno, pues yo creo que es tiempo de discipular con la guía del Espíritu Santo y de las sanas enseñanzas inapelables de las verdades de Cristo, que pues son sus palabras que son espadas de 2 filos, que parten el alma, que hieren a los corazones orgullosos, egoístas, etc. No puedes evitarlo. Y amando con toda tu alma a los pecadores, no puedes evitar que la mejor manera de mostrarles ese amor es que se arrepientan, llevarles al arrepentimiento, que es la mayor sabiduría que nos trajo Jesucristo. Porque el que no se arrepiente, ay amigo, su pecado lo matará, porque la paga del pecado es muerte. Y lo malo es que lo matará eternamente, es decir, que lo llevará al infierno si no se arrepiente.
Por tanto, Jesús, como Juan Bautista, arrepentíos, y ese es el evangelio que duele y que es cada vez se predica menos, porque es como molestar a los delicados creyentes aburguesados y que no les puedes confrontar, no puede ser un espejo que muestre sus adulterios, que muestre sus mentiras, sus fraudes, que muestre sus inmundicias. No. Hay que dejar poco a poco que él vaya decidiendo si se arrepiente o no se arrepiente, y que lo que importa es que diezme, que ofrende, y se le da el pan y el vino, aunque sea un perverso. Eso no puede ser. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos haga veraces. Pero para eso hay que ser testimonial. Claro. No puedes, como tú dices, proclamar la verdad si tú no la vives. Claro, es así. Es una hipocresía, y eso es lo que está infectando pues gran parte de los ministerios. Los maestros que enseñan lo que no saben generan discípulos que no saben lo que tienen delante. Es decir, no aprenden nada porque es todo hueco. Es mejor aprender 4 cosas bien sólidas que tener muchas teorías y muchas cosas que son puro aire. Inflarse de conocimiento de distintas doctrinas y religiones y no sé qué. Pero más grave aún es que los sacerdotes que se consideran ministros de Dios conocen la verdad, que conozcan la verdad y la predican, pero no la viven. ¿Cómo se llama eso? Pues les llamó Jesús hipócritas, sepulcros blanqueados. Los que están sentados a los fariseos, en la cátedra. Que son los que están sentados en la cátedra y los que además llegaron a proclamar el don de la infalibilidad, ¿no? Y que parece que todavía algunos quieren mantener. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia Católica. De santa, nada. Nunca lo fue. Es que nunca, ni ninguna religión puede ser santa. Un sistema humano no puede ser santo. Y luego madre. Pero hombre, madre ¿de qué? Entonces, pero encima, doctores tiene. Pues esos doctores, ¿qué testimonio tienen? Incluso aunque conozcan la verdad teórica del logos, no tienen el rema, porque no tienen la experiencia. Ningún experimento que no demuestre con su realización es valorado como científico. La experiencia determina y la conclusión de si ese planteamiento científico es válido o no. Pero eso en cualquier área. Sí. Nosotros que tenemos una mente cartesiana... sí, claro, es verdad. La sociedad occidental tiene esa mente cartesiana que dice... No, y la hemos tenido nosotros. Y todavía quizá nos pueda quedar algo. Dice, Tomás, si no veo, no creo. No. Si no meto, peor aún, si no meto mi puño en tu costado y mi dedo en tus llagas, ahí ya no solamente veo, sino es impresionante. Pero de alguna manera el Señor también quiere esto, porque cuando los discípulos de Juan van a preguntarle si era el Mesías o esperaban a otro, él les dijo, venid y ved. Claro. A ver, ¿qué otro puede hacer esto que yo hago? Pues esto es así. ¿Estas son las señales del Mesías? Sí, pues entonces no hace falta que os lo diga, vosotros mismos vais a discernir que solo divinamente se pueden hacer esas maravillas y milagros y prodigios. Por lo tanto, estaba mostrándoles la realidad de que Jesús es el Mesías y único Mesías, ¿no? Y bueno, pues también Pablo defiende su ministerio. Es en 2 epístolas o 3, no sé, pero lo defiende como diciendo, por la gracia de Dios y de forma inmerecida, el último y abortivo peor de los apóstoles, recibí el ministerio de Jesucristo. Y lo defiende, ¿no? Y él me llamó, él me ha hecho apóstol. Claro, por eso cualquier persona con un corazón dispuesto puede apuntarse al discipulado
para seguir, porque puedes llegar a ser eso, como el apóstol más influyente del cristianismo, que ha sido el apóstol Pablo, y era alguien que iba en dirección contraria con todos sus conocimientos que estaban enfocados de una manera equivocada, ¿no? Pero, es decir, cualquiera, por muy degenerado que sea, puede ser regenerado para caminar en la enseñanza de Jesús, ¿no? Y con un agravante terrible. Pablo manifiesta ese odio religioso de que todas las religiones han tenido y tienen, de una forma o de otra. Porque incluso muy suavemente, cuando alguno se va de una congregación y se va a otra, vamos, generalmente lo machacan. Lo machacan, esto es así. Esto lo hemos visto en muchas veces. Yo recuerdo cuando vino este siervo de Dios finlandés a servir con nosotros, con 78 años o 70, no sé cuántos, el fin de su vida, porque Dios le habló de que viniera y se plantó en nuestra congregación. Y después de estar varias semanas allí, calladito, llegó y le veo y le digo, hermano... Juan Baris, ¿no? Sí, no me gustaba decir el nombre, porque si no empiezan las ubicaciones. Y entonces, pues sí, Dios me ha dicho que tengo que estar aquí. Yo, pero entonces, y quiero ser miembro de esta congregación. Pues entonces tendrás que darte de baja de la membresía que tienes en donde sea que estés. Y envió entonces, sí, claro, y envió la baja, y bueno, me cayó una, no se preocupaban para él para nada, como que no existía, y sin embargo, estaba ya amortizadísimo, y sin embargo, basta que se ponga a servir con nosotros. El presidente de esa institución me escribió una diatriba al estilo Lutero contra los judíos. Pues claro, le contesté, pero bueno... Bueno, se arregló el asunto. ¿Se arregló? No, bueno, se arregló no porque no hubo una sí, restitución correcta, en el sentido de decir, me equivoqué, perdona, esto y lo otro. No, simplemente... El chapuceo diplomático y bueno, y como vaselina. Pero bueno, en realidad quiero decir que Pablo llevaba el espíritu asesino. ¿De la letra qué? Sí, que mata. Y no es, pero no es ese curioso. el problema de las religiones, que tienen mucha letra o mucho espíritu. El día en que Pablo todavía no tenía 30 años, por si no hubiera tirado piedras, porque tenían que ser más de 30 años para poder participar, estaba guardándoles los mantos a los que ejecutaron a Esteban, pero él fue testigo allí y él tenía ese aspecto... Ese odio. Esa letra que mata. Y encima, esas personas asesinas de las religiones lo hacen pensando que lo hacen para Dios. ¿Sí? Obsesionados, como que lo hacen para Dios y porque Dios se lo pide. Este es el trabajo de Satanás, claro. Padre de todas las religiones, cuidado. Pero cuando se confronta... Solo Dios da una religión. Y no la da para salvar, sino para condenar, para darle permiso al fiscal diabólico de ejecutar al que peque, y da los 10 mandamientos y diciendo si haces esto vivirás, si no lo haces morirás, y luego nadie pudo cumplir, luego todos condenados. Y por eso envía a Jesucristo para librarnos, fíjate, de la única religión verdadera que dio Dios, que condena a toda la humanidad. Imagínate tú, si nos libra de esa ley inamovible de la Torá, ¿cómo no nos va a librar de las religiones que se han ido añadiendo y que han ido forjando seres humanos? Claro. Generalmente soberbios, intelectuales y religiosos. Pues cómo no, qué bueno es estar libre de la religión. La mejor libertad.
Y después, por supuesto, libre. El que está libre de la religión y de la política y del humanismo, de su propio corazón sobre todo, pues va en el espíritu. Claro. Y el espíritu vivifica. Bajo la sombra del omnipotente. Pero Pablo se enfrenta con la realidad de Esteban y eso es un agujero en su corazón, ¿no? Que es lo que Dios, el Señor está preparando para el encuentro que tiene camino de Damasco. Pero el hecho de que él ve esa diferencia entre su realidad y la de Esteban, le conmueve. Claro, es la base. Es un contraste. De un discípulo a un religioso. Ahí no se despierta. Lo que sí sucede es que el manto de Esteban, de forma divina, pasa a Pablo, el asesino. Que Dios escoge lo vil y menospreciado. Claro. Pero ahí es cuando camino de Damasco Dios realiza la transformación, la conversión. Y luego está, ¿cuántos son? 15 años en el desierto. 3 años. O 3 años. Está tiempo tratando en un discipulado. Es decir, Pablo tiene el privilegio de tener un discipulado particular. Del Espíritu Santo y Cristo, porque encima el Señor lo lleva al cielo, en vida. Sí, bueno, eso fue más tarde, pero para darle una especie de ok, ¿no? a su sobrenatural discipulado, ¿no? Entonces, y el mismo Pedro dice que nadie puede entender las maravillas que Dios le ha revelado, que cosas. Es curioso, en cuanto a Pedro y Pablo, ¿no? Fíjate que Pedro reconoce la autoridad espiritual de Pablo en sus enseñanzas. Y dice, no, es que las revelaciones que tiene Pablo a mí me conmueven, porque yo no tengo lo que él tiene, ¿no? El propio Pedro reconoce la autoridad espiritual de Pablo, ¿no? Entonces, discipulado, pues ustedes pueden conectarse con nosotros y recibir ese discipulado, pero claro, si reciben las enseñanzas, pero no están dispuestos a entrar en el cuartel, porque es la formación de soldados para que sean después caballeros, es decir, o damas en el ejército de Cristo. Lo mejor es que usted hiciera un apartado, eso que llaman un año sabático, 6 meses, 10 meses, y que viniera a hacer el discipulado en consagración, dejando... la primera lección, ¿no? La primera lección. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y así fue formando su ejército de discípulos, Jesucristo. Y el que no renuncia a todo lo que posee, ¿no? No puede ser mi discípulo. Pero entonces dejaron la barca, las redes, a su padre, lo dejaron todo y a Cristo. Sí. Le siguieron durante 3 años y medio. Mateo, su negocio de recaudador de impuestos. Mateo 9:9. El sermón más breve de toda la Biblia. Una palabra. Sígueme. Y deja todo. Un empleo, imagínate tú, un inspector de Hacienda. Súper rentable. Y le sigue a Cristo, pero vamos, como enamorado. Esa es la pasión que Dios quiere para los que son hijos de Dios, apasionados por el amor de Dios y sirviendo a Dios. Porque el que no sirve a Cristo, ¿a quién sirve? Entonces, contacten y quieren participar. Hoy mismo en la iglesia de Alcalá... Hoy a las 8:30 empieza el discipulado, si Dios quiere. Sí. Y así después, de lunes a jueves, todas las semanas tendremos discipulado, y en las cuales tú compartirás algunos días y otros hermanos también. Y sí que me gustaría continuar hablando de Esther, que es la semana que viene, no. La semana que viene, no, la semana que viene. La semana que viene, no este fin de semana, sino el fin de semana siguiente, que viene. Por lo tanto, es la semana que viene. Sí. El fin de semana de la semana que viene, su fin de semana es Estamos mañana en 8. Exacto, el retiro de Esther en Montes de Toledo. Que hablamos el jueves pasado del tema del perdón. Y que, ya es conocido. Y
las hermanas pueden testificar de la gracia de Dios que se derrama en ese retiro, hasta el punto de que algunas veces cuando se completa el cupo ya no caben, dicen, no, yo duermo en el suelo, pero yo quiero ir, ¿no? O sea, y es que ese es un poco el problema, ¿no? Pero, en fin, de hecho, muchas personas pues no acuden el viernes para estar los 2 días alojadas en el centro Sefarat de Montes de Toledo, y van el sábado por la mañana y están todo el sábado. Y entonces reciben realmente las enseñanzas más importantes y se vuelven el sábado a sus casas. Aunque queda pendiente el domingo, que suele ser el día de la cosecha, sí. que es así que, bueno, pero cada uno llega hasta donde llega. Es verdad, es decir, días el domingo 20, sábado 19, viernes 18, 19 y 20 de septiembre, el Retiro Ester, como siempre, a través de las iglesias Cuerpo de Cristo en toda España se pueden preparar y organizar los viajes y todas estas cosas para poder estar ahí. Y tenemos, aparte de eso, tenemos los congresos de Italia la semana siguiente. Eso, la semana siguiente tenemos... Y también congreso en Argentina. Tú vas al congreso de Argentina, yo me voy, si Dios quiere, nos vamos Milán, sí. Uno a uno, y al de Italia, ¿no? Porque yo estuve en la Argentina el año pasado y nos turnamos, ¿no? Pero eso, congresos. ¿Y este fin de semana tienes otro...? Este fin de semana, mañana, si Dios quiere, salimos para Zúrich, donde mañana mismo tendremos una cena de amigos, empresarios... Y está consolidada esa cena. Y el sábado, reunión de obreros, y el domingo, inauguración de nuestro nuevo local de culto, que por fin es en propiedad y que, bueno, pues es con unas instalaciones mucho más amplias, escuelas dominicales, en fin. Bien, la importancia de remar en Suiza es que es el núcleo de remar SOS en Europa. Es decir, tanto Polonia, Ucrania, Turquía, aunque Turquía está más ahí entre Europa y Asia, pero es decir, pertenece a la organización y a todos los países de los Balcanes y de alguna forma el núcleo duro de todo. Bueno, la verdad es que hay una unidad tan grande en Centro Europa que ese núcleo, Suiza forma parte del núcleo. Sí. No es solo Suiza. Pero es el nudo gordiano, aunque el responsable es Italia. Es Italia. Y además las mayores ayudas para remar SOS han venido de Italia. Sí. Tremendas ayudas, ¿no? Y también de Suiza. Y luego está Rumanía, que es el principal auxiliador de Ucrania, o por lo menos el pionero. Y que además ha ido extendiéndose en varias ciudades, porque desde la otra parte de Ucrania, que tiene frontera con Polonia, pues se gobierna o se dirige o se bendice y se auxilia a través de Suiza. Polonia y la parte que se atiende de Ucrania con la frontera con Polonia, ¿no? Estamos en 5 puntos de Ucrania, es una maravilla. ¿Tú has estado? No, yo no he estado. Pues espero que vayas. Pero ante los drones que está habiendo, nosotros entendemos que hay un mundo espiritual detrás de todo esto. Y los drones son una manifestación de los cielos. No de los cielos benditos, sino de los cielos malditos. Y es así como actúa el enemigo, que va en manada a hacer daño. Fíjate, Belcebú, que cuando vamos a Burkina Faso digo, bueno, las fuerzas aéreas de Belcebú, los mosquitos que te pican la malaria. Entonces, pero hay que ir realmente al meollo del asunto. Esos ejércitos no pueden nada sin que el Señor lo permita. Claro. Y yo por eso, digo que todo proyectil es direccional. Tiene una meta, un lugar. Una meta. O sea, va dirigido. ¿Y quién es el director? No es Satanás, es el que le permite dirigir a determinados objetivos y que el Señor
ejecuta. Porque cuando esos proyectiles matan, nadie quita la vida si no es Dios. Ya no. Ni Satanás no puede quitar la vida a nadie sin que Dios lo permita. Claro, ahí está. Porque el libro de Job. Incluso el ángel de la muerte ya está vencido. Jesús subió del Hades con las llaves de la muerte y del Hades. Y sorbida es muerte. Ya está vencido ese principado satánico. Y bueno, hoy hemos visto la noticia de que un evangelista en realidad, pero con los medios de comunicación, que ha llegado a tener un éxito increíble. ¿Cómo se llaman esos que tienen muchos seguidores? Telepredicador. No. Estos que Bueno, sí. Un speaker que tiene muchos seguidores, no me acuerdo. El caso es que este es un evangelista, creo que es católico, me parece, o no lo sé, pero que en un meeting en el que daba una conferencia en una universidad al aire libre, había, no sé, igual sí, miles de personas. Miles de personas. Pues alguien desde un tejado le pegó un tiro y lo mató. Y era íntimo de Trump, en el sentido de que Trump lo respetaba y lo consideraba, ¿no? Un hombre digno, con una familia... Con 2 niñas, 31 años, que deja huérfanas, y encima la izquierda norteamericana aplaudiendo, dando la enhorabuena, y llamando asesino. Al muerto, ¿no? Al asesinado. Muerto, ¿por qué? Porque era un proclamador del Evangelio contra el aborto, contra la eutanasia, contra el LGTBI, contra todo lo que es las deformaciones antibíblicas que Dios condena. Es que lo condena Dios. O sea, no. Es decir, usted es homófobo y dice que los homosexuales... Yo no digo nada, ni quiero decir nada. La palabra de Dios dice que ninguno que se acuesta No, y que es una consecuencia de estar de espaldas entrará en el reino a de Dios. los cielos si no se arrepiente y se libera. Romanos 1 dice y se que, deja liberar. Que es la consecuencia de vivir de espaldas a Dios, todas estas cosas que está viendo. La verdad es que, claro, dices, ¿por qué Dios permite? Bueno, ya nos lo explicará. Sí, pero a veces explicar. es fácil la explicación, porque Dios también establece sus mártires, porque esta convulsión va a producir que el planteamiento que Dios ha inspirado al Ciro o Darío, no sé cómo llamarle, que Dios ha establecido en Estados Unidos, que es Trump, y mira que pongo 2 ejemplos de 2 emperadores Tú fíjate que maléficos. Antes de esto, Trump había proclamado, el año que viene es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, año 26. Y había proclamado American Pride. Es un ministerio que está funcionando hace tiempo, pero él lo asume desde la presidencia de los Estados Unidos, American Pride. Es decir, tenemos que preparar ese 250 aniversario en oración. Y está, imagino que él estará participando en hacer cada semana cultos de oración en favor de ese evento. Y está levantando la renovación de que todo alumno de escuelas, universidades, etcétera, tiene derecho a orar en la universidad. Es decir, que se estén formando reuniones de oración, pues, al estilo original de la formación de Estados Unidos. Y a mí me anima esas cosas que dice, está juntando a católicos y evangélicos, es decir, al cristianismo en general, para oraciones todas las semanas, 1 hora, dice, tendría que haber más, pero 1 hora de oración desde la presidencia, es decir, desde la Casa Blanca, está propiciando que ocurran estas cosas. Sí, antes, en cambio, pues Obama y Biden y toda esta gente pues proclamaron que la Pachamama se hiciera sus brujerías en la Casa Blanca, que se hiciera el Ramadán en la Casa Blanca y que el llamado Papa de los budistas pues también organizara su
meditación trascendental. El Dalai Lama. El Dalai Lama o quien sea, ¿no? Entonces, claro, la diferencia es terrorífica. Pero claro, cuando los políticos seguidores del maligno pues reciben las instrucciones de renovar Babilonia, la madre de todas las rameras religiosas y de todas las abominaciones de la tierra, pues eso es lo que han ido estableciendo. Y convirtieron a Estados Unidos en una Babilón, al punto de que en Nueva York sigue siendo ahora mismo el cuartel general de Satanás, que probablemente pronto cambiará de cuartel. Sí, porque Apocalipsis nos habla de otro lugar. Nos habla de otro lugar donde mora, ¿no? ¿Y Satanás no puede estar en dos sitios a la vez? No. Eso es. Él no puede, no. Es espíritu, no, pero no es omnipresente. Y qué triste que no sé si un gobernador o un senador, cuando matan a 2 niños en una capilla, dentro de una capilla, un trans. Bueno. Sí, un hombre enloquecido, lunático. Era satanista y trans, creo. Es lo que han dicho. No sé si será verdad. Pero que hace... Claro, está como diciendo, es que estaban orando. O sea, que eso es un motivo... Es un delito. Un motivo para que les maten. O sea, ha habido una ironía extraña ahí que pocos han captado en su declaración. De este que mataron ayer, bueno, en fin... un locutor de televisión se le decir que se lo ha buscado. Es decir, él se lo ha buscado con su mensaje tan agresivo, se ha buscado que lo maten. Así que no se quejen, porque él se lo ha buscado. Claro, es decir, así que el que esté en contra de tus ideas, hay que matarlo. O sea, que este es el discurso de la obcecación intelectual más terrible, ¿no? El que no esté de acuerdo con mis ideas, es mejor matarlo. Porque es un enemigo el comentario del pueblo encima, ¿no? El comentario de Trump fue ese, decir, mira, esto es lo que piensan, que si no estamos de acuerdo con ellos, somos reos de muerte, como lo fue el propio Jesús. Claro, y como han sido los apóstoles, los profetas, y como siguen matando y matando cristianos en muchas partes del mundo. Ahora bien, el colmo está sucediendo ahora con Israel. Resulta es lo mismo. Que se proclama a Israel país genocida, e inmediatamente que el presidente dice eso, que la vicepresidenta también, que apoyan a las pateras babilónicas y pervertidas, pues son pateras de perversión, porque van personas... La flotilla, dice. La flotilla, que resulta que dicen que un dron ha incendiado una de las pateras, y es que se reventó la caldera o lo que fuera, y hubo un incendio allá. Eso se ha demostrado. Pero que resulta como empieza a haber un poco de mal tiempo, para atrás. Como parece que hay buen tiempo, venga, pues a Palma de Mallorca. Allí se van a una cala y se montan su fiesta. O de Menorca, me parece. De Menorca, en Mahón, sí. Y de allí fueron a Túnez luego. Y luego a Túnez. Van de orgía en orgía. Y siguen manteniendo... Bueno, hay personajes ahí como la Ana Colau, que vamos, es tan impresentable. Y esa pobre chavala, que ya es una mujer, que la han manipulado desde adolescente para todo el atropello mundial del cambio climático, del ecologismo a ultranza, etcétera, pues ahí van queriendo masacrar a Israel y defendiendo a Gaza, a los terroristas de Hamas, ¿no? Y viene el presidente y encima da 160 millones a Gaza. ¿A quién se los da? ¿Quién recoge ese dinero? Lo recogen los palestinos que están pasando necesidad y que producen por los medios de comunicación con las noticias que dan los periodistas de Hamas, que no se pueden creer de ninguna manera, y que para producir esa compasión, ¿a quién se lo dan? ¿Dónde llega ese dinero? Si es que llega.
O si Sí, es otra cosa es que salga ese dinero, solamente es un brindis al sol, ¿no? Sí, pero es que esos son capaces de sí que alimentar a la víbora para que no le falte veneno para matar. Pero se lo queda todo jamás. Y no hay mejoras en favor de los 2 millones de palestinos que están sometidos Ahora mismo Israel ha abierto un espacio digno con sanidad, agua, luz, para el 1.000.000 de personas que han dicho que salgan de allí. Tenemos un lugar reservado para ustedes, donde van a tener alimentación y condiciones dignas, porque nosotros hemos preparado ese lugar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hamás coloca controles para evitar que la gente salga de la zona y puedan ir de los escombros en los que están y donde tienen el peligro de los bombardeos a una zona segura que está establecida. Y yo no sé si esas noticias llegan a la gente, pero esa es la realidad de lo que está pasando. No, es que les amenaza con matar. Cuando dicen que los israelitas, los soldados, han matado a palestinos que iban a recoger alimentos, no es cierto. No, nunca, jamás. Eso no se puede documentar nunca como una realidad. Son los mismos de Hamás los que matan a los palestinos que no obedecen el seguir siendo escudos humanos. Y de hecho hay un vídeo en el que aparecen los terroristas matando a un palestino con un tiro en la nuca, por desobediencia, ¿no? Bueno, esto lo hacía Arafat. Arafat tenía una pistola y él mismo mataba a los que llamaba traidores, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, esto es lo más INRI que se pueda uno imaginar. Es como ayer en París, salen imágenes, la policía francesa les han prohibido utilizar métodos antidisturbios y ellos estaban recibiendo los palos de los manifestantes movidos por Mélenchon, es decir, la extrema izquierda francesa, y los policías recibiendo las tortas sin poder defenderse, prácticamente con los escudos y tal, recibiendo todas las tortas. Y dices, a esto estamos llegando, que los propios... Bueno, nos hemos salido un poquito de madre, pero es que esa es la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, el que tiene que mantener las cosas en orden no se le permite, y al que anda en desorden y trae muerte y destrucción, a ese se le aplaude y se le dan los recursos para poder seguir haciendo así. Es curioso que nuestros dirigentes gubernamentales tomen la decisión de romper relaciones comerciales con Israel y de tomar medidas que no le corresponden. Eso solo lo puede hacer la Comunidad Económica Europea, porque las relaciones exteriores están ya bien entregadas a la Comunidad Económica Europea. Pero viendo a nuestro ministro de Asuntos Exteriores y al presidente y a la vicepresidenta y a toda la camarilla, ¿no?, de este antisemitismo que están extendiendo de forma recalcitrante, pues ya la presidenta de Europa está queriendo plantear esas actuaciones contra Israel. De entrada le han llamado la atención. Usted no puede llamar genocida a un país por su cuenta. Bueno, no solo le han llamado la atención. Ahora mismo hay una moción de censura en contra de von der Leyen. Que saldrá o no saldrá, seguramente que no saldrá adelante. Sí, pero si el PP de Europa la sigue apoyando, pues no saldrá. Que es miembro. Porque van juntos el PSOE de Europa, en el cual está el PSOE de España. Como es el más pesado, el partido más grande que tiene más diputados en el Parlamento Europeo. Entonces se juntan con el PP de Europa, en el cual va el PP de España, pues no saldrá esa moción de censura adelante. Ahora,
como el PP siga dando pasos de aprobar con el PSOE decisiones que ya irrita al pueblo, a los pueblos, pues no se extrañe que esa subida constante que está teniendo Vox y que está teniendo el centro derecha de Europa, no la extrema derecha. La extrema izquierda sí que está bien instalada y nadie la denuncia que es extrema y al punto de dispuesta a incendiar las calles y hacer barbaridades. No la llaman ni siquiera extrema izquierda. Bueno, pues como siga así, se va a encontrar con que puede seguir subiendo más y más, como está pasando en Europa. Y ahí está Macron, que ya no consigue estabilizar ningún gobierno. Ahora ha nombrado al quinto, veremos a ver lo que le dura, el quinto primer ministro. Pues son pruebas. Digo esto porque en la comunidad de Castilla y León, que la gobierna el PP, han hecho un pacto con el PSOE. Primero, para continuar con la memoria histórica. Y segundo, ese pacto que era contrario, no sé exactamente si es referente a LGTBI. Y los sindicatos y todas las historias. Así que bueno, nosotros seguimos planteándonos este viaje de amor a Israel que tendremos desde el 8 de diciembre con la celebración de nuestro Congreso de Palabra Profética en Jerusalén. Seguimos haciendo llamado para completar el número de los peregrinos de viajeros que hemos ya contratado con el AL y con la agencia israelita. Espero que tengas ese comezón y vengas a decirles a los israelitas que les amamos. Y también a los palestinos, claro. Pero es distinto, porque tú amarás más a un perverso que no quiere arrepentirse que a un hermano en la fe. No, la palabra de Dios dice que primero los hermanos. La familia de la fe. Claro, que los israelitas no son hermanos en la fe, pero son la raíz de nuestra fe, conforman el pueblo escogido. Y por tanto, tienen además promesa el remanente, después de la disciplina terrible de Dios contra ellos, para llevarlos a la humillación. Todos van a ser salvos, van a ser hermanos nuestros. Y además, eso es lo que agrada al Señor, judío, Jesús. El judío, Dios, el judío Dios, Jesucristo, el Verbo, que era con Dios y que se hizo carne. Vayamos a Israel para orar por ellos, consolarles y mostrarles nuestro amor en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar. Señor bendito, queremos ser tus discípulos, aprender de ti, a ser mansos y humildes, que es la principal asignatura para nuestras vidas. Señor, y te pedimos que tú bendigas ese discipulado que va a comenzar. Señor, y que también ponemos delante tuyo, Señor, el retiro de Esther. Ponemos delante tuyo este viaje a Israel y tantas cosas Santo que tú nos permites, los congresos y tantos asuntos que tenemos por delante. Padre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos bendigas, nos llenes de tu Espíritu Santo, y te pido por cada persona que está viéndonos y escuchando, para que sus vidas sean bendecidas, tu presencia en ellos les haga ser encaminados hacia tu voluntad y podamos ver tu gloria en cada persona, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones. Siempre al Señor y a vosotros. Hemos tenido hoy una cantidad grande de diferentes asuntos que tratar, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.